Romanos capítulo 9, versículos 6 al 33. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 33. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 33. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El tema que vamos a estar considerando se titula: los propósitos de Dios. La primera parte del versículo 6 que hemos leído esta mañana nos recuerda lo que dijo Pablo en los versículos 1 al 5 de Romanos capítulo 9. Ahí se nos recuerda que los judíos habían recibido muchos dones de parte de Dios.
Los versículos 4 y 5 contienen una lista bastante impresionante de bendiciones que les habían sido dadas. Sin embargo, el solo hecho de que se les hubieran dado esas grandes bendiciones, esos grandes dones y manifestaciones espirituales, no les garantiza que sean salvos. Dicho esto, debemos tener presente que la palabra del Señor se cumplirá hasta en el más mínimo detalle. Lo que Dios ha predestinado y preordenado se cumplirá, ya sea en el ámbito de la profecía o en el ámbito de la salvación. Entonces, Pablo quiere que sus lectores judíos comprendan que la salvación tiene a Dios como autor y consumador. Es decir, siempre comienza y termina con Dios. Él es el origen, Él es la continuación y la culminación de nuestra fe, hermanos. En estos versículos, Pablo busca explicar el asunto de la soberanía divina con respecto a la salvación. Quiere que sepamos más allá de toda duda que Dios tiene el control absoluto de la salvación de las almas, de todas las almas. Pablo nos dice que todos dependemos absolutamente de los propósitos del Señor. Meditemos pues en lo que nos dice Pablo sobre esto para edificar nuestras almas con este mensaje. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre los propósitos de Dios? Bueno, comencemos en los versículos 6 al 13 de Romanos capítulo 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí tenemos los propósitos de Dios sobre la elección de los santos. En estos versículos Pablo enseña que la cuestión de quién es elegido por Dios para ser su hijo es una decisión que comienza y termina con Dios mismo. La elección no se basa en nuestra relación humana, es lo que dice Pablo en los versículos 6 al 10. El punto de Pablo aquí es que simplemente ser parte de la nación de Israel no significa que uno es salvo. Yo soy descendiente directo de Abraham, yo soy descendiente directo de Jacob. Bueno, eso no significa que usted sea salvo. En otras palabras, no se trata de cierta relación familiar. La salvación no tiene que ver con eso. El hecho de que una persona fuera descendiente física de Abraham no significa que esa persona estuviera bien ante Dios, nada más por ser hijo de Abraham. Consideren la diferencia entre Ismael e Isaac. Dice Pablo, vean, ambos eran hijos de Abraham, pero solo uno fue elegido por Dios para llevar a cabo sus propósitos divinos, aunque los dos eran hijos de Abraham. Para todos los efectos, la relación familiar no tiene valor en este asunto de la salvación del alma. Y eso también debe ser recordado por la gente de nuestro tiempo. Toda persona en nuestros días tiene que tener eso en consideración. El hecho de que descendamos, el hecho de que seamos parientes de una fuerte herencia de cristianos,
no garantiza un lugar en el cielo cuando muramos. La verdad es que toda persona, independientemente de su relación familiar, debe por fe nacer de nuevo y ser salva, independientemente de quién sea familia. No se es salvo por ser hijo, no se es salvo por ser madre, no se es salvo por ser padre o ser esposa de un cristiano. Ahí no entra la salvación, hermanos. No es de que, bueno, pues mis padres o mis abuelos o toda mi familia, toda mi ascendencia fueron cristianos, pues como familia tenemos un lugar en el cielo. No, así no funciona. No se es salvo por eso. Toda persona necesita obedecer el evangelio de Cristo. Nadie puede entrar al cielo a costa de otra persona. Los judíos pensaban que por ellos ser descendientes de Israel, pues ya tenían la entrada al cielo, pero les dice Pablo que no es así, que no funciona así, que no es según la carne, dice el versículo 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces la elección para ser parte de aquellos que estarán en gloria no depende de nuestra relación familiar. La elección no se basa tampoco en nuestro prestigio humano. Dice el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Este versículo nos dice que Dios eligió entre Ismael e Isaac antes de que naciera cualquiera de ellos. Dios en su divina sabiduría decidió cuál hijo sería bendecido y cuál no. Aquí aprendemos la verdad de que no se trata de obras, no se trata de un buen desempeño. Todas las obras que los hombres puedan hacer nunca les permitirán comprar un lugar en el cielo. La salvación no se produce por obras, sino por la misericordia de Dios. Vean, no habían hecho ni bien ni mal, ¿y qué importa? No es por obras la entrada al cielo. No es por las obras que Dios ha decidido que los santos estén en la gloria, sino por misericordia. Esta mañana también podríamos recordar que nuestras buenas obras y nuestra justicia propia nunca va a producir la salvación en nuestras almas, ni tampoco se debe a ellas. Esto queda muy claro cuando consideramos que el mejor hombre puede ser miserable y ruin delante de Dios. El mejor hombre, hermanos. Ustedes tienen en mente a un mejor hombre sobre la tierra. Ustedes identifican a cierta persona como un gran hombre, como una gran persona íntegra, como una persona intachable. Bueno, la Biblia dice que aún el mejor hombre puede ser el más ruin delante de Dios. Vean lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Isaías capítulo 64, en el versículo 6. Debemos tener siempre bien presente este texto cuando calificamos a alguien como un buen hombre, como una buena persona, como una gente intachable, y quizás nosotros mismos nos juzguemos como personas intachables. Bueno, dice el texto en Isaías capítulo 64 en el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, vea, nuestras justicias, ¿hay justicias o no hay justicias? Sí hay. Pero aún nuestras justicias, ¿qué son? Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ven ustedes cómo el mejor hombre puede llegar a ser una persona ruin y miserable delante de la justicia de Dios. Ante esto, la salvación no puede tener otra fuente que la gracia de Dios. No puede ser nuestra justicia, no pueden ser nuestras mejores obras, no puede ser nuestra integridad delante de los hombres, porque el hecho es que no lo somos. Delante de los hombres podemos ser íntegros,
Podemos ser juzgados como buenas personas, como intachables, etcétera, pero delante de Dios no lo somos. Delante de Dios nadie, ninguna sola persona sobre la tierra puede lograr entrar al cielo por su propia justicia. Entonces la salvación depende ¿de qué? De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. La elección se basa no en nuestro desempeño humano, no en nuestro buen desempeño, sino en la gracia de Dios. La elección sobre la salvación se basa en la sabiduría de Dios. Dicen los versículos 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estos versículos nos dicen la verdad de que la salvación no se basa en nuestra familia o en nuestras obras, en nuestro buen desempeño, sino en ¿qué? En la voluntad de Dios. ¿Quién decide aquí? ¿Quién decide amar a uno y aborrecer al otro? ¿Quién lo decide eso? Dios. ¿En base a qué? No habían hecho ni bien ni mal. Entonces, ¿en base a qué Dios decide? A su voluntad. Entonces, la salvación, hermanos, la elección de la que gozan los santos, no se basa en su buen desempeño como personas, en sus relaciones familiares, sino en la voluntad de Dios. ¿Qué valor tiene nuestra relación familiar y las diversas buenas obras que hacemos con respecto a la salvación? Ninguna, hermanos. Lo que cuenta son los propósitos de Dios. Es lo que cuenta, dice ahí. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No depende del desempeño, no depende de la relación familiar, depende solamente del propósito de Dios, del plan de Dios. Ahora ya hemos visto que la elección que Pablo usa como argumento, esta elección que tiene en consideración aquí en los versículos 11 al 13, fue hecha por Dios antes de que estos niños nacieran en el mundo, ¿verdad? No habían hecho ni aún ni mal. La pregunta es esta: ¿por qué se hizo esta distinción entre estos niños que aún no habían nacido? Ya hemos visto que la elección fue tomada por la propia voluntad de Dios sin consideraciones humanas, sin considerar sus obras. Pero yo me pregunto, ¿por qué se hizo esa distinción? Todavía voy más al fondo y me pregunto, Señor, ¿por qué hiciste esa distinción? Sí, entiendo que la hiciste en base a tu voluntad, a tu propósito, pero ¿por qué esa distinción? ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta está en Dios mismo. A medida que las vidas de Ismael, Esaú y sus descendientes se vivieron en las páginas de la Biblia y de la historia, se demostró que la sabiduría de Dios en su elección, hermanos, fue absolutamente correcta y hasta necesaria. ¿Por qué? Bueno, porque los descendientes de estos hombres, ¿verdad?, todas sus familias, las que vinieron en ellos, caminaron en abierto odio hacia Dios, hacia su pueblo, hacia su ley. La voluntad, el propósito y la sabiduría de Dios fueron vindicados con esto. Fue una decisión correcta. Cuando Él dice aquí en la Escritura, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fue una decisión correcta porque una línea de esos descendientes fueron contrarios a la voluntad de Dios y al pueblo de Dios.
¿Quién podría cuestionar la sabiduría de Dios al haber establecido que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por relaciones familiares o buenas obras? Imagínense. Que Dios dijera, van a ser salvos si eres hijo de fulano, de sutano. ¿Y qué tal que resulta que ese hijo de sutano, de fulano, es un perverso? Lo va a tener que salvar Dios aunque sea un perverso, aunque sea una persona injusta, malvada y contraria a su ley. Bueno, si la salvación dependiera de eso, tendría Dios que salvarlo y el cielo se llenaría de perversos. Entonces la elección de Dios, al haber establecido desde la eternidad que los habitantes del cielo serían los santos, fue una elección correcta. Nuestro desempeño muestra que el plan de Dios es sumamente conveniente, hermanos. Si por nuestra relación familiar fuera, o por nuestras obras, entonces jamás podríamos aspirar a la vida eterna. La elección fue conveniente. Aquí ya no es por familias. Se va a salvar la familia fulana de tal, y yo no soy de su familia, qué desgracia. No, qué conveniente que Dios haya elegido que los habitantes del cielo serían los santos, porque por su evangelio yo puedo alcanzar esa posición y entonces ser parte de los que están en la gloria. No cabe duda que muchos sintieron gran molestia cuando leían las palabras de Malaquías capítulo 1 versículos 1 al 3. ¿Las han leído ustedes? Dice ahí el profeta Malaquías. Vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 1. Ya saben que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Para que lo ubiquen, está antes de Mateo. Y dice Malaquías 1, 1 al 3, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú nuestro hermano? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Fíjese, yo os he amado, y dije, ¿en qué nos amaste? Primera prueba. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, ¿y amé a quién? A Jacob, es decir, a ustedes. Porque los israelitas son hijos de quién? De Jacob. Entonces, vean. Profecía de la palabra de Jehová, ¿contra quién? Contra Israel, contra los hijos de Jacob. Yo os he amado, y ellos responden, ¿en qué nos amaste? Y Dios les responde, no amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y Esaú aborrecí, dice el versículo 3, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esas mismas palabras las cita Pablo en Romanos 9:13. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tal vez muchos hoy en día les pudiera molestar leer eso, hermanos. Ay, es que pobre de Esaú, pobre la descendencia de Esaú, pues es que como Dios los aborreció desde antes de que nacieran. Pobres de ellos, qué malo es Dios, qué injusto es Dios. ¿Cómo los va a inculpar de pecado? ¿Cómo va a decir que son condenados si Él mismo los aborreció? Pero, ¿qué significa que Dios aborreció? ¿Qué significa? Porque también la Biblia dice, el que no aborreciere padre y madre, ¿va? El que no aborrece a esto. La Biblia usa mucho ese término con respecto a las relaciones entre Dios y los hombres y entre nosotros y otros. Cuando leemos el relato de Jacob y Esaú en el libro de Génesis, usted no va a encontrar ninguna indicación de odio divino. No va a leer en la Biblia que Dios sentía odio por Esaú. No lo va a leer nunca.
Más bien, el odio de Dios está sobre los descendientes idólatras de Esaú, que odiaron y se opusieron al pueblo de Dios. Ahí está, eso es lo que Dios aborrece. Mientras que su amor se centra en los descendientes de Jacob, que siguieron al Señor y le adoraron. ¿Qué nos dice todo eso a nosotros? Simplemente esto, hermanos. Así como el plan y el propósito de Dios fueron la razón por la que Isaac y Jacob fueron elegidos, mientras que Ismael y Esaú fueron rechazados, no hay otra explicación para la salvación que esta. La salvación es una realidad sobre los santos, porque Dios eligió desde antes de la fundación del mundo precisamente a los santos, no a los pecadores. ¿Cómo iba Dios a elegir a pecadores? No. Ni usted ni yo somos salvos o somos santos por nuestros méritos o por nuestras relaciones familiares. Somos salvos por la gracia de Dios, que hizo posible nuestro perdón y así nuestra santificación. ¿Para qué? Para que finalmente gocemos de la vida eterna, para que seamos parte de los elegidos, de los santos. ¿Qué eligió Dios para la gloria? Los santos. No eligió a la familia Luébano para la gloria. No eligió a la familia. Imagínense qué hubiera pasado si elige a la familia Luébano, hermanos. Ustedes tendrían que padecer la desgracia de ser parte de mi familia. Dice, hermano, ¿qué pasó? Pero es su familia. Pues es una desgracia. Si usted dice que su familia es una gran cosa en este mundo, bueno, se respeta, ¿va? Y hay muchas grandes familias, ¿no?, de renombre, con mucho abolengo, respetables familias de la ciudad, pero ¿qué son delante de Dios? Entonces no, la elección para la gloria está hecha con cierta clase de personas, los santos. Toca a cada pecador obedecer el evangelio y ser parte de los santos, y así ser parte de los elegidos. Entonces la elección de los santos para la vida eterna no corresponde o no responde a consideraciones humanas, ni a nuestro desempeño, ni a nuestras obras, sino a los propósitos de Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo explica sobre los propósitos de Dios con respecto al ejercicio de la misericordia de Dios. Versículos 14 al 29 de Romanos capítulo 9. Dice ahí la palabra del Señor, 14 al 29. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. El ejercicio de la voluntad de Dios, hermanos, descansa precisamente en los propósitos de Dios. Cuando realmente comprendemos todas las implicaciones de lo que Pablo está diciendo en estos versículos, comenzamos a darnos cuenta de que nos hemos sumergido en aguas profundas que pudieran confundir a muchos, que pudiera dejarlos sin entendimiento. Sobre todo cuando usted escucha que la salvación se basa únicamente en los propósitos de Dios. Pablo anticipó una fuerte reacción de sus lectores precisamente a eso, ahí en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Ahí está la objeción de los lectores. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Si Dios tenía la libertad y la facultad de elegir a los judíos y no a los edomitas, es decir, a los descendientes de Esaú,
no cometiendo con ella algún tipo de injusticia, con lo cual los mismos judíos están de acuerdo. Usted le pregunta a un judío, oiga, ¿fue injusto Dios cuando los escogió a ustedes y no a los edomitas? No. Dice, no, claro, fue justo Dios fue justo. Los edomitas son un montón de idólatras y perversos. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Fue injusto Dios entonces? No. Entonces, ¿por qué están alegando ahora que Dios es injusto por haber escogido que todos los hombres, independientemente de su carne o de su lugar de origen, puedan ser salvos por la fe? Y ustedes han sido rechazados como pueblo. Ahora sí, Dios es injusto. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué sería injusto? Al haber elegido la salvación de todo hombre por medio del Evangelio, el judío inconverso no tendría razón en acusar a Dios de injusticia al haber realizado un plan de salvación a favor de todos los hombres. No más que los seres humanos así somos, hermanos. Cuando algo nos beneficia, Dios es justo. Pero cuando algo no nos beneficia o no nos agrada, qué injusto es Dios. ¿No? A veces hemos pensado eso, ¿qué dice Dios aquí en esto? ¿Que tengo que hacer qué? No, Dios es injusto. Pero cuando algo te gusta, te agrada, oye, Dios te va a salvar por pura gracia. Qué bueno y qué justo es Dios. Qué bueno es Dios. Dios es muy bueno. ¿Sí? ¿Vas a hacer esto que dice? No, ahí Dios es malo. Qué malo es Dios. Y los judíos hacían la misma objeción ahí en el versículo 14. Pero la verdad es que Dios es siempre justo en su trato con los hombres y especialmente con el hombre caído. Pablo usa dos ilustraciones más de la historia de Israel para probar su punto de que no hay injusticia en Dios. En primer lugar, en los versículos 15 al 18, nos muestra que Dios es libre para mostrar su misericordia a quien Él quiera. Por ejemplo, usted tiene mucho dinero. Dígame, ¿usted tiene la libertad de dárselo a quien usted quiera? Claro. Usted tiene esa libertad. Bueno, Dios tiene la gloria, tiene su misericordia y Él tiene la libertad y la facultad y el derecho de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Versículos 15 al 18. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pablo primero llama nuestra atención al caso allá en Éxodo capítulo 33. Moisés estaba allá en el monte, baja del monte Sinaí, ¿con qué? Con la ley. Los israelitas se habían entregado ¿a qué? A la idolatría. Ya Dios le entrega la ley y dice: ve rápido porque mi pueblo ya enloqueció, ya enloquecieron. Andan como niños locos allá. Se hicieron idólatras. Moisés llamó a los que estaban del lado del Señor, porque había gente que no estaba de acuerdo con toda esa idolatría, con toda esa loquera que andaban haciendo ahí. Y los llamó, que eran los levitas, y a estos hombres fieles les ordenó ¿qué cosa? Matar a los rebeldes. Y mataron a 3,000 hombres ese día. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Nada más eran 3,000 los infieles? Era el pueblo entero, hermanos. Pero a pesar de que era el pueblo entero, los infieles, los idólatras, nada más murieron 3,000. El resto fueron perdonados. Dios permitió que murieran 3,000 como advertencia para el resto.
¿Qué exige la justicia? La justicia exige que todos sean tratados iguales. A ver, si 20,000 son los idólatras, 20,000 tienen que morir. No, murieron 3,000 nomás. La justicia exige que todos mueran. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios fue aplicada sobre el resto de los hombres. ¿Hay injusticia en Dios? No, porque Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿Cómo puedo pelear yo, hermano, siendo un pecador? ¿Cómo puedo pelear yo con Dios? Son 20,000 los infieles. ¿Qué merecen los 20,000? La muerte. Pero la misericordia se va a ejercer sobre quien Él quiera, hermanos. Y nadie puede levantarla. Eres injusto porque a mí no me salvaste. A mí sí me vas a matar y a ese no. Dios va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Luego el segundo argumento dice que veamos el caso de Faraón. En el versículo 17. Un hombre que creía gobernar Egipto. El Faraón decía: yo soy el gobernante de Egipto, y hasta se proclamó Dios, se creía Dios en Egipto. Dios le recordó a Faraón ¿qué cosa? Que él llegó a ser Faraón por algo. Ahí dice, el Faraón se sentía el más grande, el Dios sobre la tierra, pero Dios lo aplaca y le dice: hey, para esto mismo te he levantado. ¿Quién lo levantó como Faraón? Dios lo levantó como Faraón. ¿Y para qué fue levantado por Dios como Faraón? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón pensaba que él estaba ahí por su propio poder y por su propia habilidad, por su propio desempeño, pero la realidad es que estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Dios iba a demostrar el poder sobre él. Dios iba a mostrar su poder sobre la humanidad y sobre los gobernantes y sobre los reinos terrenales, sobre los imperios de este mundo. La historia de Faraón fue la oportunidad para la demostración divina de su poder. Ahora, ¿qué está tratando de decir Pablo entonces? Bueno, él nos quiere ayudar a entender algo. Versículos 16 y 18, vean. Así que no depende del que quiere. Faraón llegó a ser faraón porque él quiso, por su habilidad. No, señor. No depende del que quiere ni del que corre. Yo voy a llegar al cielo porque quiero y porque me esfuerzo mucho. No. Depende de la misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No se trata, hermanos, de una posición personal. No se trata de un desempeño personal o de la búsqueda de Dios. Ay, que yo voy a entrar al cielo porque me esfuerzo mucho. Si ustedes pudieran esforzarse tanto como yo, tendrían esperanza de entrar al cielo, bola de zánganos, flojos, infieles. Véanme a mí. Yo me esfuerzo tanto. No depende del que quiere ni del que corre. Si yo soy salvo, hermanos, soy salvo por la misericordia de Dios. Es verdad, desde el punto de vista de la justicia, todo hombre merece ser castigado eternamente, todos. Pero Dios tiene la libertad de mostrar su misericordia sobre quien Él quiere, y así ha dispuesto que por fe todo hombre goce de la salvación en Cristo Jesús.
Yo podría estar en desacuerdo con Dios y decir, ¿por qué vas a salvar a ese perverso? Yo no estoy de acuerdo que él entre al cielo. ¿Por qué? Porque él dice esto y dice lo otro y hace aquello y hace toda esta cosa. No es posible que esa persona entre al cielo. A mí sí me debería de salvar. Tú eres igual de perverso que... No, hombre. El dedo más sucio de mi pie es más santo que ese perverso. Bueno, afortunadamente la salvación descansa en la misericordia de Dios. Y Él ha dispuesto, aunque no nos guste, que esa persona, por fe, goce de la salvación en Cristo. Dios es justo en ejercer su misericordia, hermanos. Dice versículos 19 al 24. Pero me dirás, acuérdense que aquí están peleando los judíos con Dios o con Pablo, y no están de acuerdo que los gentiles sean salvos por fe. O sea, nosotros nos hemos esforzado tanto, guardamos tantas fiestas, tantos ritos, etcétera, etcétera, y estos nomás por fe se van a salvar. Y son bien perversos, son idólatras, son esto, son lo otro, y por fe se van a salvar, no les va a costar nada. Entonces dicen ellos, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios es justo al ejercer su misericordia. Pablo está respondiendo a una objeción. Ellos argumentan que Dios no debería inculpar al que ha resistido su voluntad. No debería de inculparlos. Sin embargo, como demuestran las preguntas de Pablo, los hechos de Dios en el asunto tratado son vindicados o justificados por el poder absoluto y soberanía divina, acompañados de su paciencia. Dios fue paciente con ellos, pero ellos mismos no quisieron alcanzar la justicia por la fe, sino por las obras de la ley. Vea lo que dice el 32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Los judíos decían, nosotros somos salvos porque nos lo hemos ganado. Dios tiene que salvarnos. Todas las obras que hemos hecho, todos los días de reposo tienen que servir de algo. La circuncisión, los sacrificios, todas las tradiciones que hemos guardado, Dios tiene que. No, Señor. Iban tras la salvación no por fe, sino por obras. Y aquello mismo en lo que basaban su salvación fue la fuente de su derrota, de su castigo, porque tropezaron, hermanos. Es muy probable que muchos serán sorprendidos en el día del juicio cuando vean a cierta persona ser salva. Van a decir, ¿pero cómo? Y más sorprendidos serían todavía si ven a esa persona que entró a la gloria y ellos no. ¿Por qué él fue salvo y no yo? A ver, ¿por qué él fue salvo y no yo si asistimos a la misma iglesia y obedecimos el mismo evangelio?
¿Cómo es eso? Ah, porque uno buscó la salvación por fe, mientras que el otro confió en sí mismo. Uno dijo, sé propicio a mí, pecador. El otro dijo, yo no soy como estos y estos. ¿Se acuerdan aquella oración que hacía el fariseo y el publicano? Sé propicio a mí, que soy un pecador, ten misericordia de mí. Y el fariseo, ¿qué decía? Yo no soy esto, ni el otro, ni aquello, ni el otro. Se creía justo. Entonces, sí, asistimos a la misma iglesia, obedecimos el mismo evangelio, pero las motivaciones pueden ser diferentes. Uno entiende que es salvo por fe, por la misericordia de Dios, y el otro cree que se va a salvar por su buen desempeño. Sorpresa que se va a dar. ¿Qué produce la misericordia? Versículos 25 al 29. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí Pablo cita a Oseas e Isaías. Cita las escrituras, ¿para qué? Para recordarnos que si no fuera por la gracia pura y simple de Dios, nadie sería salvo, hermanos. Nuevamente debo recordarles que todos los hombres son pecadores, perdidos y van directo al infierno. Todos los hombres. Y por elección propia, porque decidieron pecar. Sin embargo, es la gracia de Dios la que interviene y llama a los hombres a la salvación. Por tanto, si no fuera por su gracia, todos estaríamos condenados. Todos, absolutamente todos. Ya sea que una persona sea judía, ya sea que una persona sea gentil, la única esperanza de salvación que tiene es la gracia de Dios. ¿Podemos aceptar esa verdad o todavía vamos a seguir pensando que Dios nos tiene que salvar? Por nuestro desempeño, por nuestras buenas obras, por nuestra integridad o por su misericordia. En los versículos 30 al 33 vemos los propósitos de Dios sobre la salvación. En estos versículos Pablo presenta el clímax de su argumento, explicando por qué los judíos fueron rechazados y los gentiles aceptados para la salvación. Bueno, ahí dice, en los versículos 30 y 31, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? La justicia es dada a aquellos que creen en el evangelio. Es lo que está diciendo ahí. Los judíos iban tras la justicia por la ley, pero no la alcanzaron. Los gentiles que no andaban buscando la justicia la alcanzaron. ¿Cómo fue eso posible? Por el evangelio. Los gentiles no conocían a Dios y recibieron la salvación, mientras que los judíos que sí conocían su palabra no fueron salvos, no la alcanzaron. Por la fe en el evangelio fue posible que los gentiles fueran salvos. Cuando el evangelio de Jesucristo fue predicado a los gentiles, ellos fueron convencidos de sus pecados y se volvieron a Cristo por fe.
Entendieron que necesitaban la misericordia de Dios para ser salvos. ¿Usted recuerda ya el episodio de Jonás? ¿Usted lo recuerda? Estaban condenados, ya estaba dictada su sentencia. En 40 días la ciudad va a ser destruida junto con todos sus habitantes. Sin embargo, ellos invocaron a la misericordia de Dios. Y por su gracia, por su misericordia, fueron perdonados todos. Se enojó, Jonás se enojó. Y ahora acá, cuando Pablo escribe esto, los judíos están enojados porque los gentiles van a ser salvos por fe. Ellos ni buscaban la justicia, ni tenían la ley de Dios. Son unos idólatras extraviados, perdidos y miserables. Y nosotros que hemos buscado la voluntad de Dios, que tenemos la ley de Dios, que tenemos a los profetas, que el mismo Cristo desciende de nosotros, no vas a salvarnos precisamente por todo eso que hemos hecho. No, Señor, es por su misericordia, es por fe. No es posible por buenas obras, hermanos. Dice el verso 32, ¿por qué no alcanzaron ellos la salvación? Bueno, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, aquí pongo en Sión, en Jerusalén, entre los judíos, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Tropezaron cuando se dieron cuenta que era por fe, tropezaron. Es por Cristo. ¿Cuál Cristo? El que crucificaron ustedes, tropezaron, hermanos. No pudieron aceptar que venía este judío que ni es levita a ser el Salvador, a darles el perdón. Tropezaron. En el Evangelio tropezaron en la fe. Ellos querían agradar a Dios con sus propias obras, con su propio esfuerzo, con su propia habilidad, por sus relaciones familiares. Pero ningún hombre será salvo hasta que llegue al punto en que se aferre a nada de lo que tiene o pueda hacer, sino que simplemente se arroje a los pies de Dios y ponga su fe en Jesucristo. La salvación solo puede llegar a aquellos que respondan al llamado de Dios realizado por el Evangelio. Los judíos no vieron en Jesús un Salvador, vieron un crucificado, un delincuente, hermanos. Todavía hasta la fecha. Hasta la fecha los judíos dicen cosas horribles de Jesús. Dicen cosas espantosas, como nuestro mundo. Dice cosas horribles sobre Cristo. Dicen cosas horribles sobre la fe. Y ellos tropezaron. Se vieron a sí mismos mejores que Él. Lo acusaron de ser un blasfemo. Se vieron a sí mismos mejores que Él y tropezaron por la cruz. Dices que voy a ser salvo por la muerte de un crucificado, de un maldito, de un anatema. No, eso no es posible. Bueno, sin embargo, aquellos que entienden que son pecadores y que Jesús murió a su favor en la cruz, pueden ser salvos. Y obviamente, eso implica gozar de grandes bendiciones, ¿no? Dice el verso 33 al final, y el que creyere en Él no será avergonzado. Pablo nos recuerda la promesa de nunca ser avergonzados cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Cuando lleguemos al cielo y estemos ante el Señor, ¿cómo cree que nos vamos a sentir? Que estando reunidas todas las naciones, seamos recibidos en gloria. No vamos a ser avergonzados. No vamos a ser rechazados. No nos va a decir Dios, no te conozco. Nunca te he conocido.
Apártate de mí, hacedor de maldad. No vamos a ser avergonzados por su gracia, por la obra de Cristo. Vamos a ser llamados por Dios, por nuestra fe en Cristo, y al obedecer eso por fe y confiar plenamente en Él, nada va a poder adulterar ese hecho. No seremos decepcionados por Dios. Mis hermanos, yo creo a las palabras de Pablo tal como están escritas. Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. No depende de nuestras relaciones familiares, no depende de nuestras buenas obras, no depende de nuestro buen desempeño, sino de su misericordia. Si usted no es salvo, no siga despreciando la misericordia de Dios. No siga dándole la vuelta al amor de Dios. No siga despreciando la paciencia de Dios. Mejor obedezca su evangelio, reciba su amor, su misericordia y sea salvo. Y si usted ya es salvo, no menosprecie la misericordia de Dios. Sírvale fielmente, porque Él es digno precisamente por su grande amor y gracia que ha tenido para con nosotros. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.